Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado El Sustituto. Y como texto base, tomaremos el capítulo 53, el verso 5 del profeta Isaías, que a la letra dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Dios creó al hombre, él ya sabía que el hombre iba a pecar. Si así no fuese, entonces Dios no sería Dios, ya que Dios todo lo sabe con un anticipado conocimiento. Y si lo sabía, ¿por qué no atajó al hombre? Sería la pregunta. Y si no lo atajó para que no pecara, entonces ¿por qué lo inculpa? Cuando Dios creó al hombre, él sabía que el hombre iba a fallar. Y con su anticipado conocimiento, diseñó el plan redentor para el mismo hombre, aunque podía destruirlo y empezar de nuevo, con una nueva pareja. Así que en su bondad, Dios escogió perdonarlo y redimirlo. No lo detuvo de pecar, ya que Dios le dio al hombre libertad para escoger. Todo hombre es libre para creer o para no creer. Tiene libertad de elección. Por tal razón, Dios lo culpó, pero por elegir mal. Teniendo libertad de elección, el hombre escogió desobedecer antes que obedecer. Escogió el mal, teniendo también la opción de lo bueno. Por tal razón, podríamos definir como pecado decir que es una mala elección ante el ofrecimiento de la bondad de Dios. El hombre en su mente tiene la tendencia a desobedecer los mandamientos dados por Dios. Todo hombre es altivo. El pecado pone al hombre a andar en contravía de lo que Dios ha establecido. Génesis el capítulo 6, el verso 5 lo dice, miremos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado es como una plaga, y como toda plaga, es progresivo. Empezó en un solo hombre y pasó a todos los hombres. Por eso se dice que es una plaga. De los 70,000 millones de seres humanos que hemos pisado esta tierra desde la fundación del mundo, todos hemos sido infectados por la plaga del pecado. El pecado es progresivo en el sentido de que Adán solo cometió un pecado y ahora se peca muchas veces en un día. Si un hombre viviera 70 años como promedio de vida y pecare solo una vez al día, tendría al final de sus días 25,550 pecados contra Dios. Estamos promediando esto solo por un pecado y por un hombre al día. ¿Qué diríamos de toda la humanidad entera con un promedio de más de 10 pecados al día? La cifra sería enorme. El pecado es progresivo porque Adán pecó de una sola forma, pero ahora hay muchas formas de pecar. Por eso se dice que el pecado es polimorfo. Cuando Dios le entregó la ley a Moisés, Dios le entregó una lista de pecados y ya existían más de 50 formas de pecar. Dios en su justicia legisló 3 formas de arreglar dicho problema en el pueblo. La primera era con ofrendas por el pecado. Intervenía la muerte de un animal sustituto. La segunda era con castigos por el pecado, como peste, enfermedad, cautividad o derrota. El tercer punto con muerte por el pecado era matar al pecador. Como vemos, en estas 3 formas
el fin siempre fue la muerte de alguien, sea de un animal o de las personas. Había 3 motivos para matar al pecador castigado con pena de muerte. El primer motivo era para quitar del pueblo al pecador impío, o sea, quitar la abominación de todo el pueblo por el pecado de un solo hombre. El segundo era para escarmiento de los demás, para que la gente sintiese temor de Dios o de pecar. El tercero era para que la justicia de Dios fuese satisfecha, pues sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Había 4 formas de matar al pecador condenado a muerte. La primera era por lapidación, la segunda por ahorcamiento, la tercera por cremación y la cuarta por crucifixión. Los pecados de muerte eran más de 35, entre los cuales estaban el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el bestialismo. Estaba también la hechicería, la idolatría, el secuestro, el asesinato y muchos otros más. Estos pecados de muerte eran tan graves que la solución era la muerte del pecador. Estos juicios lo que muestran es la extremada gravedad de cuando alguien peca. Cuando los ángeles pecaron, fueron arrojados del cielo a prisiones eternas, y fue tan grave su pecado que no hubo perdón para ellos. Judas 1:6 nos habla de esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otro juicio es el juicio sobre el hombre cuando pecó. Cuando Adán pecó, Dios lo sacó del huerto. Cuando el pecado se agravó en tiempos de Noé, fue enviado un diluvio por causa del pecado y la maldad del hombre. Cuando Sodoma se extravió por prácticas aberrantes de homosexualismo, Dios hizo juicio con fuego sobre esa nación. Cuando Israel salió de Egipto, Dios destruyó a los que pecaron por incredulidad e idolatría. Ahora veamos otro juicio, y es el juicio sobre Cristo, que nos muestra lo grave que es el pecado. El pecado es tan grave que Dios tuvo que manifestarse en carne, y todo el juicio que recaía sobre la humanidad que debía morir, Dios lo tomó en la cruz del Calvario en su cuerpo de carne, para mostrar la gravedad del pecado y mostrar el inmenso amor al hombre que había creado, pero que ahora estaba caído. No hay mayor amor que este, no hay mayor amor que el de Jesucristo. Otro juicio que nos habla de la gravedad del pecado es juicio para quien pisotea la verdad de Dios. Dios hará juicio sobre todos aquellos que después de haber conocido la verdad, o sea que se bautizaron, pecan deliberadamente, o sea, a conciencia de que están pisoteando la santidad imputada en la sangre del Señor Jesús, que nos fue puesta el día que fuimos bautizados. Hebreos 10:26 lo dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio ya se hizo. No se puede hacer otro sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza,
Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando el hombre peca, pues alguien debe morir, y lo vamos a ver. Cuando Adán pecó, hubo dos animales sustitutos que murieron para que Adán pudiera vivir y ser vestido de su desnudez. El segundo ejemplo fue que Israel, para salir de Egipto, debía haber un muerto por cada familia por el pecado de ellos. En sustitución de ellos, se sacrificaba un cordero y se pintaba el marco de la puerta con su sangre. Cuando el ángel destructor veía la sangre del cordero muerto en la puerta, sabía que ya había sido pagado el pecado con la muerte del sustituto. ¿Sí se da cuenta lo importante de tener el sustituto? En la ley, el hombre pecaba, pero para ser perdonado, un animal sustituto debía morir en su lugar, y el pobre animalito cargaba con la culpa del pecador. Como podemos ver, el pecado no tiene perdón si no hay los sustitutos que Dios ha establecido. Alguien debe morir. Dios perdona, pero cuando alguien muere, para que el pecador perdonado pueda vivir. El pecado tiene perdón. Antes era que no tenía, pero el pecado tiene perdón cuando se toma la vida del sustituto que Dios ha establecido, sobre el cual recae la ira de Dios y queda satisfecha su justicia. El hombre es pecador por herencia, porque la heredó de Adán. Me explico. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. En Adán fue diferente. Adán no pecaba porque él fuera pecador, sino que Adán pecó por elección. Pero en nosotros, como tenemos la concupiscencia del pecado, después de que Adán pecó, en nosotros no hay elección, sino que pecamos porque somos pecadores por herencia y por práctica. Tenemos una naturaleza pecaminosa. No puede producir el hombre sino pecado, porque en su interior su naturaleza es pecaminosa. El hombre no es pecador porque se embriague. El hombre se embriaga porque es pecador. El hombre no es pecador porque mienta. El hombre miente porque es pecador. De una o de otra manera, en algunos menos y en otros más, se manifiesta esta naturaleza pecaminosa heredada desde el huerto del Edén. Romanos 5:12 nos lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, si se fija, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No fue que Adán pecó solamente. Todos los seres humanos pecamos en Adán, porque traemos la concupiscencia o la malicia que heredamos de Adán, la cual él no tenía, pero después de que eligió pecar, todos quedamos infectados con la plaga del pecado. Por tal razón, cuando no hay sustituto, el hombre debía morir por su pecado. Por Adán nos fue imputada esa naturaleza pecaminosa. Imputar significa jurídicamente atribuir o achacar algo de otro a alguien. Muchos de nosotros hemos oído que hay personas que les han imputado o achacado la muerte de alguien sin ser los verdaderos asesinos. Les atribuyen el delito. Adán era la cabeza federal de todo hombre que iba a venir a este mundo. Si él pecaba, todo ser que naciera de su simiente le sería imputada su naturaleza pecaminosa. Como el pecado vino por imputación, el perdón de los pecados también debe venir por imputación.
O sea que el perdón nos debe ser achacado o imputado por causa de otro. Para ser salvo, el hombre debe tener dos imputaciones. La primera, el pecado del hombre debe ser imputado al sustituto que ha de morir. En este caso, para nosotros, es Cristo. En la antigüedad era para los animales que eran sacrificados. La segunda imputación es que la santidad del sustituto, o sea, del que muere, debe ser imputada al pecador arrepentido. A nosotros nos es imputada después del bautismo la pureza de Cristo, porque somos lavados con su sangre, sangre que ha sido exigida por el cielo sin mancha y sin contaminación. Ahora preguntémonos, si el hombre fue creado bueno, ¿cómo llegó a ser pecador? Eclesiastés 7:29 lo dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Esta perversidad lo atrapó y cayó en esclavitud del pecado. Por tal razón, se necesitó de otro Adán. En este caso, Cristo es el postrer Adán, para que la santidad y la justicia de este sustituto nos fuese imputada y la maldad imputada en nosotros del primer Adán recayera sobre Cristo, el segundo Adán. El único remedio para el problema del pecado es el perdón. Y veamos cómo lo obtenemos, porque es que no hay otra manera. Marcos 16:15 lo dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como el texto lo dice, hay una orden de ir a anunciar a todo ser humano que la buena noticia es que tenemos sustituto por el pecado, el cual es Cristo, y que al ser bautizados, la santidad y pureza de Cristo nos va a ser imputada, declarándonos salvos por la invocación de su nombre para el perdón de nuestra pesada carga de pecados. El que rechace al sustituto está condenado por toda la eternidad. Por tal razón, Pedro, convencido de este mensaje del sustituto, miren lo que declara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, en el nombre del sustituto, para perdón de los pecados, ¿sí se da cuenta? Y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa del sustituto, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es tanto para los judíos como para los gentiles, y para todo aquel que sea llamado por el Señor Jesús nuestro Dios. Si usted ha sido llamado por Dios, necesita tener al sustituto que Dios ha establecido. Necesita la imputación de la santidad del sustituto, porque no hay otro nombre dado a los hombres desde el cielo en que pueda recibir dicho regalo. Te pregunto, ¿ya tienes al sustituto establecido por Dios? ¿Te ha sido imputada la santidad de ese sustituto? Recuerda que por tu pecado alguien debe morir. O mueres tú o el sustituto. Sin sustituto y sin imputación no tienes entrada a la vida eterna. Solo hay un evangelio. Solo hay una forma de salvación en la gracia: tener fe en el sustituto. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz recayó sobre él. Suscríbase a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su computador o a su celular el día que sean publicadas. El Señor Jesús les bendiga.